ingenierías, entre arquitecturas. Pues vamos a darle su oportunidad a este museo para ver si tiene lo necesario para arrebatarle el título al Museo de Arte Moderno como el mejor de los museos. Vamos. ¿Museo? ¿Esto es un museo? ¿Museo? Esto no es un museo. No, al menos como conocemos un museo. Yo no sé qué es, pero ¿de qué es edificio es edificio? Yo vine aquí para ver peleas, y es que vamos metiéndonos a la pelea de los espacios experimentales de arquitectura para ver cuál de los dos competidores sale triunfante y a ver a quién nos encontramos para echarnos a pelear. ¿Tienes tus dudas cuando te hablan de lo perfecta que es la arquitectura mexicana? Pues aquí en la batalla de los edificios los dejamos pelear sin que nadie los defienda por el título del mejor edificio fucking kicking super dupa mega porn star and all the conflicts. Ya sé que va a parecer un torneo inventado como la Copa Confederaciones del Fútbol, pero créeme que no, ¿eh? O bueno, no tanto. Lo que sí es que aquí va a ser un poquito difícil encontrar un criterio para poder calificar este tipo de espacios porque realmente pasa un segundo término si cumplen bien con la función para la cual fueron diseñados. De hecho, te diré que muchos de estos espacios ni siquiera fueron diseñados para una función en particular. Eso, sin embargo, no le quita que sean espacios habitables, lo son en cuanto que lo habitamos. Sin embargo, yo creo que el criterio para juzgarlos tiene más que ver con aspectos psicológicos, un tanto más, ¿por qué no decirlo?, trascendentales, sí. Y seamos honestos, este tipo de espacios no nos son ajenos en lo más mínimo. De hecho, como que nos estábamos acercando un poco a este tipo de conceptos cuando hablamos de monumentos. Claro que los monumentos, desde luego, están mucho más relacionados con el término de identidad comunitaria, de hitos urbanos e hitos históricos, que le son inherentes a la representación. En este caso no nos serán muy ajenas las nociones de referentes históricos, pero aquí lo vamos a ver más vinculados al aspecto de los espacios arquitectónicos, a cómo nos hace sentir un entorno diseñado por la sociedad y cómo, a partir de él, resignificó la forma en la que vemos a estos espacios y su relación con el medio existente en el que está inmerso, además de cómo nos incluimos y actuamos a través de estos. Y un punto importante: estos espacios experimentales juegan con elementos o relaciones entre ellos antes inexistentes, por eso son experimentales. Su intención es precisamente indagar al respecto de cómo pueden configurarse a partir de ellos los espacios que se generen a continuación. Por esto representan ser un parteaguas en cómo entendemos nosotros los usuarios a la arquitectura a partir de estos elementos, más allá de si funcionaron como lo que intentaban solucionar en el momento en el que fueron creados. El momento incómodo. Con la sobrinita. Esto fue el momento incómodo. Con la sobrinita. Bueno, ya con esto en mente, no esto que acaba de pasar. Eso trataremos de olvidarlo. Más bien, con lo que habíamos dicho antes, vamos a darle una vuelta a nuestro primer contendiente, al Museo Experimental El Eco. Bueno, el Espacio Experimental El Eco. El Museo Experimental El Eco, aunque yo le quitaría eso de museo y le pondría simplemente espacio, lo que es la pura verdad, es un espacio que realizó en 1952 Matías Geritz, quien por cierto no es arquitecto, es más bien escultor. Pero bueno, súper influyente en la arquitectura durante toda su vida. Bueno, mira, de hecho fue de los primeros maestros cuando abrió sus puertas la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. Y de hecho tampoco nació en México, sino en lo que actualmente es Polonia. Por esto fue que durante sus estudios de arte en Berlín abandona Alemania por el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y todas sus dinámicas, que ya todos conocemos. Bueno, pues resulta que después de mucho enredo, entre lo que se cuenta, el haber sido prácticamente expulsado de España por revoltosito, sale desde Europa, llega a México, Guadalajara, en donde conoce a Luis Barragán, y siguiéndolo, junto con él, pues conoce a la comunidad cultural y de vanguardia de la época. Matías Geritz conoce particularmente a quien sería su mecenas y amigo hasta el día de su muerte, quien, por cierto, le encarga, independientemente de no ser él un arquitecto, le encarga el proyecto del Museo Experimental El Eco. Es más, le dice que se lo encarga precisamente porque no es él un arquitecto. Y de hecho, cuando le encarga el proyecto, dice que puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Cuántos arquitectos no quisieran encontrarse un cliente así, no? Que les dijeran lo mismo.
Igual y por eso es tan fácil encontrarse arquitectos que se hacen pasar por escultores. Y yo creo que ni Geritz ni el dueño estaban muy seguros sobre qué hacer, porque el espacio terminó funcionando como museo, restaurante, bar, galería, teatro, espacio para mítines políticos y todo tipo de happenings culturales. Los 60s, ¿ves? Bueno, ya habíamos dicho que no tiene que funcionar mucho más allá de su aspecto enteramente emocional y psicológico. Que ya es mucho decir, ¿eh? No te hagas el machito diciendo que esas son mariconadas. Si lo vuelves a decir, me voy, ¿eh? Me voy. En fin, ya me calmé. Decía yo que, aunque por supuesto no es el primer espacio en México que prioriza el impacto psicológico en los usuarios, sí podemos casi considerar como fundacional esta obra en los términos de la arquitectura emocional, de la que por cierto ya habíamos hablado algo, toda vez que al ser diseñada, su objetivo principal es precisamente este efecto. Y si no estás muy convencido, solo mira cómo nos recibe una fachada que pareciera oscura y desbalanceada, pero que nos muestra ese icono amarillo que nos llama a preguntarnos sobre su naturaleza. Y para llegar a ella, se nos plantea la necesidad de franquear una puerta que se abre con el mismo desequilibrio, que no hace otra cosa más que alimentar nuestra curiosidad. Y resulta que una vez adentro, nos enfrenta inmediatamente a la decisión sobre hacia cuál haz de luz hemos de dirigirnos, pues el pasillo que se nos planta enfrente sabe muy bien cómo mostrarnos que existe algo más allá de nuestra percepción inmediata, pero sin mostrárnoslo del todo. Esto añadido al hecho de que la percepción del pasillo es completamente manipulada por tratarse de muros que no se ajustan a ninguna intención de simetría ni ortogonalidad, lo que incrementa el desequilibrio y por tanto nuestra necesidad extraña de penetrar más en él. Este desequilibrio lo resolverá más tarde o más temprano, liberándonos de la angustia de forma abrupta, al conducirnos intempestivamente con un espacio que se abre tanto espacial como visualmente. Y mira, sí, a veces es un poco incómodo pasar por alguno de los lugares de este espacio experimental, pero incluso esa incomodidad participa en la sensación psicológica que te genera el espacio. Vaya, la verdad es que nunca sales igual que como entraste de este sitio, por mucha cara de machito que me pongas. Y en lo que me voy yendo hacia nuestro próximo contendiente, déjate digo que este experimento no se quedó aquí, sino que sirvió de inspiración para muchos otros espacios que intentaron emular este juego emocional a través de las sensaciones inspiradas por los espacios arquitectónicos, unos con éxito y otros no tanto. Mira si no, algunas obras de Luis Barragán, quien incluso colaboró con Geritz para algunas de sus obras más icónicas, o de Ricardo Legorreta, entre muchos más. Hay que decirlo, fue originalmente en la casa del arquitecto Luis Barragán, construida un poco antes que este espacio experimental El Eco, en donde se vio por primera vez el uso de estos elementos de arquitectura emocional vinculados a este estilo que le era tan característico a Barragán y que pues, ha sido nombrado de mil formas, estilo barraganesco pues. La cosa es que no sabemos o será difícil saber quién fue el que se lo sugirió quién primero, porque en el momento en que Luis Barragán hace su casa, ya conocía a Matías Geritz. Lo que sí sabemos es que este espacio experimental El Eco, o este museo experimental El Eco, en lo que se refiere a espacios experimentales de arquitectura, es todo un papá. Y bueno, ya vamos llegando a quien pretende ser el retador de los espacios experimentales de arquitectura, el Memorial de Víctimas de la Violencia en México. Así es que mientras tanto yo me voy atravesando, vamos a un par de chismecitos que vienen al caso. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta, comparte. Proyecto del despacho Gaeta más Springal, liderado por el matrimonio, o por lo menos hasta donde yo los dejé, de los arquitectos Julio Gaeta, de origen uruguayo, y la mexicana Luby Springal. Da la casualidad que yo tuve la oportunidad de colaborar con Julio en la construcción de un proyecto habitacional suyo. En fin, he de decirte que hasta donde yo lo conozco, es un muy buen tipo y toda la cosa. Hablando específicamente de este proyecto, sí es de llamar la atención de que se haya inaugurado precisamente en el periodo presidencial de Peña Nieto, con una presencia tan polémica en lo que a víctimas de la violencia significa. Y si no, recordemos a Tenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, el aumento de feminicidios en el Estado de México, sumados a los escándalos de corrupción como la estafa maestra, la Casa Blanca y varios más. Bueno, pero el memorial en sí mismo no está exento de una que otra situación, y es que se habrá terminado de construir, pero las autoridades no permitieron que se inaugurara sino hasta dentro de un año después, no sin la protesta expresa y constante de la firma de diseñadores. Ahora que dejar el chisme hasta aquí sería faltar un tanto a la verdad, porque mira,
El tema del memorial es ultra polémico, empezando porque siempre un memorial supone un espíritu o intento de superación de un momento particularmente difícil para el ideario común en una sociedad. Es, diría yo, un estadio final dentro de esta dinámica de curación pública. O sea, supone que esta condición difícil de superar ya acabó. Y bueno, estamos muy lejos de siquiera pensar en eso. Siempre faltarán nombres. Pero eso no le quita lo valiente que resulta aventarse un proyecto con este impulso reivindicador. Mira que adentro podemos encontrar nombres de víctimas de la ominosa guerra sucia de los 70s, de los desgarradores feminicidios en Chihuahua o del narcotráfico por todas partes del país. Pero después de todo esto, ¿no te parece extraño que haya sido precisamente Osorio Chong, uno de los defensores de la verdad histórica en Ayotzinapa, quien la haya inaugurado? Y además, que justo en ese evento de inauguración se haya presentado una importante protesta sobre casos de desapariciones desatendidas. Bueno, pero no pasa de lo anecdótico, ¿no? Aunque no está raro que lo hayan construido precisamente al lado del campo militar Marte. Y es que sí, bueno, pues era un terreno que le pertenecía a la Secretaría de Defensa y el Estado se lo compró para llevar a cabo este memorial. Sí, y además, como es una obra pública, se hizo con dinero del erario. Y déjame decirte que con lo fluctuantes que son los precios del acero, costó su dinerito, ¿eh? No, y si creías que eso era raro, déjame decirte otra cosa. Fue precisamente el ejército quien lo construyó, quien llevó a cabo la obra. Y es que, pues sí, si se trata de un terreno que está, es un terreno público, que está en la zona de Chapultepec, toda esa zona está a cargo del ejército. Entonces, pues obviamente ellos lo iban a construir. De que está raro, está raro. Mira, el espacio se impone, pero pues no hay forma suave de decir esto. Y es que eso de haber utilizado películas transferibles de plástico para los nombres incluidos dentro del memorial no puede ser leído de otra forma más que como una ofensa. De por sí es ofensivo el puro hecho de mencionar unos nombres y otros no, y es que siempre vas a dejar a alguien de lado. Y bien pudieron ahorrarse esta polémica de haber optado por hacer la mención del lugar y la fecha del suceso, pero haberse gastado lo que se gastaron en el memorial y decidir al final colocar estos plásticos para los nombres, sí es muy bajo. Algo sí que está muy bien de aquí. Y es que esta elección del material del acero con este color rojizo tan directamente relacionado al color de la sangre, esta sensación que deja la lluvia al pasar sobre la superficie de este acero, que deja rastros tan parecidos a las lágrimas, este espíritu que deja el ambiente al sentirte rodeado de elementos monumentales que te sobrepasan y que de alguna forma te separan del lugar del que venías, sí hace que te sientas en un lugar sagrado. Aunque, déjame decirte, como que esta sensación ya la había yo tenido antes. Algo así como que nuevo, ¿qué te diré? Muy nuevo. Pues sí, ¿verdad? Bueno, y ya montados en el tren de la crítica, déjame decirte que habría que cuestionarnos qué es lo que le aporta este espacio arquitectónico a la historia de la arquitectura, si bien no es el uso del material ni de la geometría propia, que ya vimos que los referentes hechos algunos añitos atrás lo manejan incluso diría yo, con mayor maestría. No sé, también hay un elemento que me llama la atención. Puede ser polémico este tema, pero cuando uno es un diseñador profesional de espacios, y no estoy hablando específicamente de haber estudiado en una escuela o no, te puedes profesionalizar incluso de forma autodidacta, pero cuando eres profesional, cuando has profesionalizado el hecho de ser un diseñador de espacios arquitectónicos, te diferencias muy claramente de un diseñador amateur de espacios en que te das cuenta que todos los elementos que tú manejas, los elementos tangibles, como en este caso los muros, también generan nuevos elementos adicionales. No es nada más el muro el que estás moviendo. En este caso, por ejemplo, al poner toda esta serie de muros verticales o de mamparas de acero, lo que estás generando también son pasillos. Si los pones de forma paralela, si los pusieras de forma perpendicular, harías espacios, recámaras o
digamos, cuartos, ¿no? O ámbitos, qué sé yo, pero en el caso de estar siendo usados de forma paralela, lo que tú estás haciendo son pasillos. Quienes han demostrado maestría en el uso de estos elementos virtuales, digamos los pasillos, saben que la mejor forma de resaltar un pasillo es poniéndole un remate visual, y en este caso los remates visuales están, pues por un lado la callecita y por el otro, no sé, el Campo Marte, las cisternas, el equipo de bombeo. Bueno, entonces eso no. No sé, si encontráramos por ahí que hay algún manejo de las sombras, un manejo de los rayos de luz, un estudio del asoleamiento, como para que a determinadas horas o en determinados días del año o en determinadas circunstancias se viera un acomodo particular o se viera un elemento de luz o algo así, pero no, bueno, eso es un poquito más difícil, me imagino. Más fácil hubiera sido ponerle remates visuales a los pasillos, ¿no? Pero además yo me pregunto, a ver, ¿por qué son 70 muros de acero? ¿Por qué exactamente esas alturas? ¿Por qué exactamente esa posición? ¿Hay un trabajo más allá de la pura aleatoriedad? Porque de no ser así, como que cualquiera pudo haber hecho algo mejor, ¿no? Y mira, no sé. En alguna crónica sobre el memorial había yo leído que cuando llegabas al centro del complejo te encontrabas con una experiencia cuasi religiosa. Y bueno, de entrada nunca encontré algo como tal, como un centro, no definido como tal. Pero bueno, sí, conforme uno va penetrando se encuentra con estos nuevos elementos, estos cuerpos de agua, estos espejos de agua. Y solo me quedaría preguntar, ¿de veras? ¿Agua con los referentes semióticos tan claros que tiene el agua, de fuente de vida, de purificación, renacimiento? ¿Cuál de esos aplica en un memorial de víctimas contra la violencia? ¿Fuente de vida? ¿O purificación? ¿Renacimiento? ¿No es algo así como decirle a las víctimas, ya, sana, ahí está tu agüita, ya, límpiate, ya pasó, ya? Ay, sí, señora, sí, está bien, entiendo que se queje, pero todavía le quedan otros hijos. Me acordé ahorita de un cartel del 68. No sé, ¿agua? ¿Lo pensaron bien? ¿Lo platicaron entre ustedes? Yo creo que aquí tenemos un caso de pelea suspendida antes de siquiera haber iniciado. Y es algo así como que nos presenten al peleador principal y cuando estamos emocionados de que vamos a presenciar una gran pelea, se presenta al retador y sale un tipo vestido de beisbolista preguntando por dónde queda el campo de béisbol más cercano. Y se va. Y nosotros nos quedamos con los bracitos cruzados preguntándonos, oye, ¿irá a salir en algún momento el retador? ¿O realmente el retador era ese? Y cuando vio al tamaño de su contrincante decidió vestirse así y salir corriendo por patas. Hay que suscribirse. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse y comenten, compartan, denle like, activen la campanita y nos vemos la próxima batalla, que se va a poner buenísimo. Sean felices. También.